Muy buenas tardes. Hoy estamos 5 de junio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Buenas tardes a todos. Ninguna observación, señor. Procuraduría, Buenas tardes, señor magistrado. Ninguna observación. doctor Nakazaki. Ninguna, señor director de debates. Doctor Servigón. Doctora Hurtado. Buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes, ninguna observación. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Doctor Paredes. Doctor Reina se hace cargo de la defensa, de los defendidos del doctor Paredes. Conforme. Bien. Despacho pendiente, Yesenia. Joana, despacho pendiente. Doctor, no tenemos despacho para la presente sesión. Bien. Bien, antes de eso, aprobar el acta y será firmado por el señor presidente. Bien, no hay despacho pendiente y conforme al Estado continúa los alegatos de cierre a cargo del doctor César Nakazaki. Adelante, doctor. Gracias, señor director de debates. Señores miembros de la sala, en la sesión anterior fijamos los hechos que a nuestra consideración deben ser objeto de la sentencia y luego hemos procedido a establecer algunos problemas de tipicidad que encontramos en los hechos acusados. El primero de ellos, vinculado a que el delito de tráfico ilícito de drogas que generó efectos y ganancias es varios años anterior a la vigencia de la ley de lavado de activos. El segundo de ellos, vinculado al autoencubrimiento, o en este caso al autolavado, sobre la base de la no aplicación de los principios de favorabilidad y principios de legalidad. Y un tercer y último problema en torno a la tipicidad de los hechos que son objeto de acusación es si realmente mi patrocinado Orlando Sánchez Paredes y sus coacusados vienen siendo procesados por hechos que son típicos de lavado de activos o que más bien corresponden a otra figura no prevista en la legislación penal peruana, que es la apropiación, posesión o uso de los efectos o ganancias ilícitas. ¿Por qué señalo este problema? Porque cuando se decide tipificar por política criminal las actividades delictivas que generan patrimonios criminales, hay tres mecanismos. Primero, atacar la producción y acumulación de riqueza delictiva. Eso se ha hecho atacando el tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, o la trata de personas. Luego, la transformación en capitales ilícitos y luego la inversión o empleo de los capitales convertidos en ilícitos en el mercado. Eso fue llevando a que en un momento determinado se decida que no bastaba atacar los delitos fuentes, sino que había atacar los actos de aprovechamiento de los patrimonios criminales por los delincuentes. No solo atacar el delito por el cual el delincuente generaba riqueza, sino criminalizar los actos a través de los cuales se aprovecha de esa riqueza. Y eso lleva a que las tres convenciones que nos rigen, tanto la Convención de Viena como la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, planteen un tema que resulta de suma importancia y que debe llevar a un pronunciamiento de la sala. Si nosotros vamos a la Convención de Viena, que es la que motiva la incorporación del lavado de activos al derecho penal peruano, define en su artículo 1, en el parágrafo B, al lavado de activos, la conversión o transferencia a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno de los delitos tipificados, en el inciso A, de un acto de participación en tal delitos con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito. Y lo mismo con la ocultación y el encubrimiento, es decir, el delito ciclo, el delito proceso, el lavado de activos entendido como una serie de operaciones financieras donde lo que se busca es darle apariencia de licitud al patrimonio criminal para poderlo disfrutar. Pero
A renglón seguido en el parágrafo C se da un tema que no tuvimos en cuenta. Y es que desde la Convención de Viena se dice, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, también se podrá criminalizar la adquisición, la posesión o la utilización de bienes a sabiendas en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o alguno de los delitos tipificados de conformidad con los delitos fuentes. El narcotraficante que le da a su madre todo el dinero que ha obtenido ilícitamente para que la madre lo disfrute. Entonces la madre se compra mansiones, tiene cuentas, se compra vehículos, manda a sus hijos a la universidad con un patrimonio criminal sin duda, pero no como un parte de un proceso o un ciclo donde se tenía que darle un título de apariencia de licitud. El lavado de activos, en la Convención de Viena se dice, tiene que incorporarse obligatoriamente y así lo hicimos. Pero la segunda figura delictiva, la adquisición, toma el patrimonio criminal para que lo disfrutes, para que lo dispongas, para que lo utilices, eso fue facultativo. Quedaba a criterio de cada país. En la Convención de Viena se establece un elemento que es fundamental para diferenciar. La penalización de los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas es una obligación condicionada al derecho interno, mientras que el lavado de activos sí se tenía que incorporar obligatoriamente. Esta figura de adquisición, posesión de efectos y ganancias ilícitas era una obligación condicionada, repito, al derecho interno, por la preocupación de incriminar toda relación proveniente con el tráfico ilícito de drogas. O sea, para combatir el tráfico ilícito de drogas, lavado de activos. Y a criterio de cada país, esta figura de adquisición o posesión de efectos y ganancias. ¿Cuál era la diferencia? En la Convención de Viena, entre el delito de lavado de activos y los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas, la finalidad. En los actos de lavado de activos, en sus 4 versiones, conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, la intención es evitar la detección del origen ilícito de los activos, su ubicación o destino para impedir su incautación, por ejemplo, dotándolos de títulos de aparente licitud. En cambio, en los actos de adquisición, posesión o utilización, lo único que se le exige al autor es saber que está recibiendo, adquiriendo, poseyendo, utilizando un bien de origen delictivo para su propio provecho. Entonces, esto de acá se repite en la Convención de Palermo. La Convención de Palermo igual, diferencia en el artículo 1, lavado de activos, delito proceso o delito ciclo, en busca de ocultar el patrimonio ilícito con un título de aparente licitud. Y nuevamente, deja a criterio de cada Estado, de acuerdo a su derecho interno, incorporar la figura de adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas al momento de su recepción que son producto del delito. Cuando, según la acusación, se recibe el patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes, fue para someterlo a un conjunto de operaciones sofisticadas para darle un título de aparente licitud o para disponer, apropiarse y utilizar esos dineros en las inversiones y en los negocios que hicieron, en este caso, mi patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes. Igual, lavado de activos obligatorio, los otros delitos a criterio. Y lo mismo se repite en la Convención de Mérida del 2003. En el artículo 23, primero aparece el lavado de activos con todas sus modalidades, tal cual como lo tenemos, y a criterio nuevamente del derecho interno de cada país,
la figura de la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas que al momento de su recepción tenían un origen delictivo. Las tres convenciones, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, las tres convenciones son uniformes en diferenciar el delito de lavado de activos y los delitos de adquisición, posesión de efectos y ganancias ilícitas a partir de la finalidad de la acción. En el lavado de activos, un proceso, un ciclo de actos de conversión, transferencia, ocultamiento, encubrimiento o disimulación para dar u obtener ese título de aparente licitud. En cambio, en la otra figura, la adquisición, posesión, utilización de bienes, simplemente uno los recibe en propiedad, entre comillas, o dominio, con la sola condición de que conozcan el origen delictivo. ¿Sobre cuál de estos hechos nos acusa la Fiscalía? Relevante porque el lavado de activos sí está descrito como ley sí está descrito como delito en la ley peruana, pero el otro no. Los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas no han sido incorporados al derecho penal peruano. La posición dominante en la legislación comparada y en la doctrina ha sido la no penalización y la crítica severa de incorporación a la ley penal de los delitos de aprovechamiento de beneficios derivados del tráfico ilícito de drogas u otros delitos graves. Únicamente el lavado de activos es el admitido para combatir la utilización del patrimonio ilícito. La diferencia entre el lavado de activos y los otros aprovechamientos de los beneficios de los delitos fuentes está, como vengo repitiendo, en la causa por la cual el delincuente entrega al lavador los efectos o ganancias del delito. Cuando se hereda nuevamente el patrimonio de Segundo Simón Sánchez Paredes y, por ejemplo, se constituye Comarsa, que sería el primer acto de lavado. Se constituyó Comarsa para darle un título de aparente licitud o para iniciar una inversión en una actividad minera. ¿Qué es lo que nos permite entender la acusación y lo que nos permite entender fundamentalmente el desarrollo del juicio? En el derecho comparado y en el Perú, estas otras formas de aprovechamiento, no el lavado de activos, sino el recibir para apropiarse, ha sido combatido y es combatido con la pérdida de dominio, por ejemplo, con otros mecanismos, pero no con la figura. Nunca se decidió incorporar esta figura que acá queda claramente diferenciada. La causa de la entrega del dinero o bienes por el delincuente. En el lavado de activos, el delincuente entrega al lavador los efectos o ganancias ilícitas para que le brinde un servicio financiero ilegal que genere un título de aparente licitud. Recibe el lavador para, a través de una serie de operaciones de servicios financieros, permitir que el delincuente luego pueda disfrutar de ese patrimonio criminal. En cambio, en los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas, en el delito de adquisición, el delincuente entrega a otro delincuente efectos o ganancias ilícitas de forma definitiva para su incorporación a su patrimonio. Y en el delito de posesión o utilización, se entrega la posesión o utilización de efectos o ganancias ilícitas para que los disfruten por un tiempo determinado. Pero la diferencia está en que el lavado de activos, los bienes se reciben, como su nombre lo dice, para lavarlos, para generarles un título de aparente licitud. Casi el 80% de los cargos compraron inmuebles. Hace 5, 10, 15, 20, 30 años, que siempre los tuvieron a su nombre. Entonces, ¿fue para dar un título de aparente licitud o para incrementar su patrimonio inmobiliario? Cuando vamos a revisar todos los actos de conversión, los actos de ocultamiento,
el 80% de los actos imputados como lavado de activos son compras de inmuebles a lo largo de los años. Compras de inmuebles a nombre de los esposos. Y así se compraron y así se tienen hasta el día de hoy. Eso implica una operación financiera, jurídica, para dar un título de aparente licitud, o supuestamente, toma, recibe esto, gracias, me lo gasto y compro mis casas. Lavado de activos es un ciclo, es un proceso. Este delito de apropiación, de posesión o utilización de patrimonio criminal que existe en las 3 convenciones, acá no se dieron la molestia de incorporarlo. En el delito de aprovechamiento indebido de efectos y ganancias ilícitas de delitos fuentes, hay una diferencia que es central. En el delito de lavado de activos, salvo el autolavado, por cierto, el delincuente entrega al lavador un bien que el lavador tiene que restituir. Porque finalmente quien tiene que disfrutar del patrimonio criminal es el delincuente que lo generó con su delito fuente. En cambio, en esta figura del delito de adquisición, el delincuente entrega el dinero de manera definitiva. Por ejemplo, luego tendré que hacer la defensa de mi patrocinado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, que ojo, él no está en el delito fuente. Él no sería autolavador. Él recibiría de Santos Orlando Sánchez Paredes un patrimonio. Si es lavado de activos, ¿dónde aparece en la acusación que él tenía que devolvérselos a Santos Orlando Sánchez Paredes? Porque, bueno, segundo Simón ha muerto. ¿Cómo sería en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes para que se configure este ciclo? Él tuvo que recibir bienes, darles un título de aparente licitud para entregárselos a algún delincuente. Como no puede ser segundo Simón Sánchez Paredes, tendría que ser, pero habérselos devuelto a Santos Orlando Sánchez Paredes. Primero, ¿en qué parte de la acusación así está descrito? Por eso es importante marcar esta diferencia entre lavado de activos y el delito de aprovechamiento de beneficios ilícitos, que está en las 3 convenciones, pero que no está incorporado. De repente podemos discutir a partir de la última modificación de la ley de lavado de activos, pero es discutible, voy a ir en un momento a eso. Pero al momento, cuando se cometieron los hechos y la ley vigente, definitivamente no estaba ni pensado. Veamos en la legislación peruana el lavado de activos para ver si esta adquisición permanente puede estar tipificada o no. El 296B señala claramente que se trata de un delito proceso y el elemento objetivo, el ocultamiento del origen. El que interviene en el proceso de blanqueo o lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes o transfiriéndole a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros valores potencialmente ilícitos. Tiene que recibirlo para darle ese título de aparente licitud, ocultar el origen ilícito y permitir que el delincuente, en este caso el narcotraficante, lo disfrute. Santos Orlando Sánchez Paredes, cuando trae el patrimonio, ojo, lo hereda su madre según la acusación. Su madre da un poder y a través de ese poder
Él trae esos bienes. Incluso jurídicamente, ¿quién le daría los bienes? Su madre. Ella era la heredera. Ella tiene un poder. La madre se los dio ¿para qué? Para que realice operaciones y genere un título de aparente licitud. No. Para que los invierta y genere el patrimonio que ha justificado a lo largo del juicio. El decreto ley 25428 del 11 de abril del 2022. Igual, el que interviene en el proceso de lavado de dinero y repite la misma figura delictiva. Delito proceso, un elemento típico de la parte objetiva. Y en la parte subjetiva el ocultamiento del origen delictivo. Esto es mediante el título de aparente licitud. Nuevamente, el delito es recibir bienes para incorporarlos en un proceso o un ciclo donde se oculte el origen ilícito a través de la generación de un título de aparente licitud. ¿Dónde aparece? Toma en propiedad o toma en dominio, si prefieren, que no sea propiedad porque si es de origen ilícito. Toma y dispón de ellos. Toma, son para ti. ¿Dónde aparece el lavado de activos? Esa figura que vemos en las tres convenciones. La ley 27.765, que es la que invoca la fiscalía en la cual están encuadrados los hechos. Nuevamente, el que convierte, transfiere con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Nuevamente, el delito proceso. Y ahora el elemento subjetivo, finalidad, el ocultamiento del origen delictivo. Siempre, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, el legislador peruano solo recoge el lavado de activos como proceso o como delito ciclo para ocultar el origen ilícito de un patrimonio mediante un título de aparente licitud. Igual en la figura del ocultamiento y la tenencia. Los mismos elementos. Un delito proceso y su elemento subjetivo, la finalidad, el ocultamiento de origen delictivo. El decreto legislativo 986 del 22 de julio del 2007. Igual, nuevamente, actos de conversión y transferencia dentro de un proceso o ciclo y la finalidad, dificultar la identificación del origen, su incautación o decomiso mediante este título de aparente licitud. Nuevamente, ¿dónde podría estar acá? Toma para que lo incorpores a tu patrimonio. Toma para que dispongas del bien. Esos actos de apropiación, posesión o utilidad de manera definitiva por la persona que recibe el bien. El efecto ganancia no aparece acá. Y lo mismo en los actos de ocultamiento y tenencia. Siempre, cualquiera de los actos de lavado de activos dentro de un proceso o ciclo para dificultar la identidad del origen, su incautación o decomiso. Siempre delito proceso, siempre como elemento objetivo, como elemento subjetivo, el dificultar, el ocultar, obteniendo un título de aparente licitud. El decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012. Nuevamente, actos de conversión, actos de transferencia, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Delito proceso y elemento subjetivo, finalidad de ocultamiento del origen ilícito, ¿cómo? O mediante un título de aparente licitud. Igual para el ocultamiento y la tenencia. Delito proceso y el elemento subjetivo, ocultar el origen delictivo mediante un título de aparente licitud.
Con el decreto legislativo 1249 del 26 de noviembre del 2016, se discute si recién se ha incorporado, miren, noviembre del 2016, si recién se ha incorporado la adquisición de bienes de origen ilícito para disfrute de aprovechamiento con incorporación al patrimonio. ¿Por qué se discute? Porque ¿qué ha hecho el legislador? En vez de incorporarlo de manera expresa, lo que ha hecho el legislador es lo siguiente. Fíjense, por favor. El que adquiere, utiliza, posee, guarda o administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. O sea, habrían quitado el tema del proceso o delito ciclo y la finalidad de ocultamiento mediante un título de aparente licitud. No aparece en el tipo penal. ¿Pero por qué señalo que es una figura o que es una pregunta aparente? ¿Por qué lo señalo como pregunta? Porque si vamos a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a nuestros acuerdos plenarios, en ningún momento han renunciado a que el lavado de activos es un delito ciclo o un delito proceso. Todas las sentencias, antes y después de esta norma, siguen diciendo que el lavado de activos es un delito ciclo, es un delito proceso, que su finalidad es ocultar el origen ilícito del dinero mediante un título de aparente licitud, sino que mejor que la sentencia plenaria casatoria. Por eso lo dejo como pregunta. Yo creo que no ha cambiado, a pesar que ya no aparece, creo que no ha cambiado, pero podría tenerse una interpretación distinta. El decreto legislativo 1367 del 29 de julio del 2018, igual, pero miren lo que hace acá. El que convierte o transfiere dinero, bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Nuevamente, recordarán ustedes que en el autoencubrimiento lo ponían y lo sacaban, lo ponían y lo sacaban. En la norma anterior, permítanme retroceder, en este decreto legislativo 1249, lo sacan. Sacan que la finalidad sea el encubrimiento, el título de aparente licitud. Y cuando vamos al decreto legislativo 1367, nuevamente, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Nuevamente, proceso ciclo, o delito ciclo, o delito proceso, la finalidad, el ocultamiento o el origen ilícito mediante un título de aparente licitud. Y acá es donde crea la confusión el legislador, porque en el ocultamiento y la tenencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a partir de estas dos normas? En la conversión y transferencia, sí señalan expresamente que la finalidad es evitar la identificación de su origen. Esto es el proceso o ciclo y el elemento ocultamiento del origen ilícito mediante un título de aparente licitud. Pero en la modalidad de ocultamiento y tenencia no lo ponen. Entonces la pregunta es, ¿han incorporado el otro delito de adquisición de bienes de origen delictivo? ¿O estas dos modalidades siguen siendo modalidades de lavado de activos? Porque el lavado de activos, en cualquiera de sus modalidades, es un delito proceso o es un delito ciclo. Por eso es que yo sostengo que sigue siendo un delito ciclo proceso, su finalidad el ocultamiento del origen ilícito con un título de aparente licitud y que hasta ahora no se ha incorporado. Dicho sea de paso, no hay ninguna jurisprudencia que haya dicho que se ha incorporado esta figura de las tres convenciones de adquisición, posesión o utilización de efectos o ganancias de origen delictivo. La ley 31.178 del 28 de abril del 2021, nuestra última norma, en el acto de conversión y transferencia, sigue militante
proceso ciclo, delito proceso. Su finalidad, evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, ¿cómo? Dándole un título de aparente licitud. Y en el acto de ocultación y tenencia, sigue suprimido esa finalidad. Entonces se mantiene hasta ahora la pregunta. ¿Han incorporado finalmente este delito que señalaban las 3 convenciones? ¿O sigue siendo el delito de lavado de activos? Vuelvo a insistir, a mi criterio, sigue siendo el delito de lavado de activos. No se ha modificado la jurisprudencia que define al lavado de activos como el delito proceso o el delito ciclo. Y hasta ahora no ha salido ninguna ejecutoria de la Corte Suprema, ni una obra que diga recién se ha incorporado esta nueva figura delictiva que no se había incorporado hasta ahora en la legislación peruana. Recibir para apropiarse. El delincuente recibe un patrimonio ilícito para apropiarse, para disfrutar de ese patrimonio ilícito, no para hacer operaciones de ingeniería y dar un título de aparente licitud. La jurisprudencia nacional mantiene al lavado de activos como delito ciclo o proceso. Los acuerdos plenarios son muy claros. El acuerdo plenario 3/2010 señala claramente que el delito de lavado de activos es un delito proceso con sus respectivas etapas. El acuerdo plenario 7/2011 igualmente repite que el lavado de activos es un delito proceso con sus correspondientes etapas. Y así aparece en la jurisprudencia de manera uniforme. He traído todas las que he podido recopilar hasta la casación 1323/2018 del 17 de octubre del 2021, donde expresamente se habla lavado de activos es un delito ciclo o proceso. No se acepta en la jurisprudencia peruana hasta hoy que se haya incorporado la figura de toma un patrimonio criminal para ti, para tu disfrute, para tu aprovechamiento. Permítanme un solo ejemplo de cómo es cuando sí se incorpora este delito de adquisición o posesión de efectos o ganancias ilícitas. España es uno de los pocos países que lo hizo. España sí incorporó el delito conforme señalaban las convenciones, que quedaba a criterio de cada país. Esta era la figura. El que con conocimiento, esto estaba en la Ley Orgánica 1/1988 del 24 de marzo, que introdujo el artículo 546 bis F para castigar todo el ciclo, incorporando esta figura delictiva. Miren el tipo penal. El que con conocimiento de la comisión de alguno de los delitos regulados en los artículos 344A a 344 bis B, o sea, los delitos fuentes, de este código, recibiere, adquiriere o de cualquier otro modo se aprovecharse para sí o para un tercero de los efectos o ganancias del mismo. Adquirir, aprovecharse de un bien, efecto o ganancia de origen delictivo. Acá no hay ciclo, no hay proceso, no hay que ocultar nada, no hay que generar ningún título de aparente licitud. Es nuevamente el narcotraficante que le dice a su madre, vas a disfrutar de todo lo que yo he hecho. Y la madre se dedica a disfrutarlo. Este es el tipo penal de esta figura delictiva y, como vemos, no es nuestro tipo penal de lavado de activos. En el derecho penal español sí se tipificó este proceso de legitimación de activos de origen delictivo. Se tipificó tanto la adquisición y utilización de bienes
y se creó la figura que se llamó la receptación específica. Ni siquiera se le incorporó como una modalidad de lavado de activos o una figura paralela. Se creó una figura de receptación específica porque había receptación a pesar que eran otros bienes, no como el nuestro, que tiene que ser que se compre el mismo bien robado. Así se denominó en España a esta figura, una receptación específica, distinta a la receptación que nosotros conocemos. Así fue como se incorporó este delito, en clara demostración que no es igual que el delito de lavado de activos, porque en España, como ustedes saben, también existe su delito de blanqueo de capitales. Y fuera del delito de blanqueo de capitales, se incorporó esta receptación específica, que fue largamente criticada. Y por largamente criticada por la doctrina fue derogada, porque se hablaba que se sobrecriminalizaba, bueno, una serie de cuestionamientos que no vienen al caso. Lo que quería poner como ejemplo al tribunal es que cuando se ha querido incorporar esta figura de adquisición de patrimonio criminal, se ha hecho con un tipo específico y en el caso español como una modalidad de receptación sustitutiva se le denominaba. Miren este ejemplo de castigo de delito de adquisición. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, las STS 17.125, 1992, del 5 de octubre de 1992. Se acepta en lo que no se oponga en lo que sigue. La esposa del acusado, Flor, conocedora de la comisión del delito de tráfico de drogas cometido por su esposo, se aprovechó de las ganancias obtenidas para satisfacer necesidades propias y de la familia de este delito de receptación previsto en el artículo tal. O sea, el narcotraficante le daba sus ganancias ilícitas a la esposa y la esposa la utilizaba en la vida familiar. Blanqueo de capitales, no. La receptación sustitutiva o la receptación específica. Es fundamental, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, porque habrá que responderse a la pregunta cuando muere segundo Simón Sánchez Paredes, hereda a su madre, la madre otorga poderes, se trae los bienes y se entregan ¿para qué? ¿Para qué se entregaron los bienes? Los bienes se entregaron para ser invertidos en empresas, en la lógica de la fiscalía, o fueron entregados para generar títulos de aparente licitud, ocultar el origen delictivo. Primer acto, constitución de Comarsa. Segundo acto, aumento de capital social. Y vuelvo a insistir en mi ejemplo porque es el más amplio. Compra de inmuebles a nombre del esposo y de la esposa. La fuente, conocida. El nombre del propietario, conocido. Entonces, ¿para qué se recibieron los bienes en la lógica de la acusación? ¿Para incorporarlos al patrimonio o para lavarlos para alguien? Para darles un título de aparente licitud. Y en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes es determinante, porque tendrían que decir, él recibió bienes para entregárselos a alguien, no para que los disfrute él, porque esa figura no está, tendría que ser lavado de activos. ¿Para que entregárselos a quién? Para darle título de aparente licitud para que los disfrute quién. No aparece eso en la acusación, porque trabajan con un hecho que no es delito, señor director de debates. En el derecho penal peruano no es asimilable, obviamente, la fórmula española. Esa receptación sustitutiva no tiene aplicación. La receptación y la mejor demostración es esta. La receptación nunca ha sido aceptada en el Perú como un delito fuente de lavado de activos. Nunca. Siempre ha sido excluida, más bien. Nunca se incorporó la receptación específica que tienen los españoles. Y
si se ha modificado o no el tipo de lavado de activos a partir del año 2016, porque en tenencia y ocultamiento se ha quitado la frase con la finalidad de, yo lo veo bastante discutible, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema sigue hablando de un delito ciclo, sigue hablando de un delito proceso. Y esta adquisición definitiva, pues no es un delito ciclo, no es un delito proceso, es toma para que aproveches, toma para que disfrutes. La Sala Penal Permanente en la casación 1956-2019 Arequipa del 30 de julio del 2021, fundamento 23º. En este caso, al estar ante un delito de hurto agravado como injusto precedente, el desplazamiento del dinero sustraído a favor de terceros con la finalidad de beneficiarlos económicamente, según se evidencia de autos, de ninguna manera puede ser calificado como lavado de activos, sino eventualmente como receptación, determinándose su configuración y responsabilidad penal según el análisis de cada caso en concreto, conforme aconteciera con la condenada Nancy Victoria Delgadillo Medina. Si un delincuente entrega los efectos y ganancias ilícitas a otra persona para que la otra persona los incorpore a su patrimonio, los disfrute, los aproveche, nuestra propia Corte Suprema está diciendo, no puede ser lavado de activos. Fue narcotráfico, fue delito de tráfico ilícito de drogas, el delito fuente. ¿Para qué se entregó esos efectos y ganancias ilícitas? En la lógica de la acusación, por cierto. ¿Para qué se entregaron? ¿Para darles títulos de aparente licitud? ¿O para que se incorporen a los patrimonios? Ya no es el Tribunal Español, es la Sala Penal de la Corte Suprema, en un caso proveniente de Arequipa. En el derecho penal comparado, ustedes van a encontrar para esta figura de adquisición, posesión o utilización, un tipo específico. El Código Penal alemán, a pesar de ubicarlo en el artículo de lavado de activos, señala su figura específica. Tenga en posesión, utilice para sí o para un tercero cuando haya conocido la procedencia del objeto en el momento en el cual lo haya obtenido. No delito ciclo, no delito proceso. El Código Penal italiano, en el artículo 468 ter, el tercero, cualquiera que fuera de los casos de participación en el delito y de los casos previstos en los 648 y 648 bis, emplee en actividades económicas o dinero financiero, bienes o beneficios derivados del delito. Obtener, emplear, utilizar. No proceso lavado, no delito proceso, no delito lavado. O delito ciclo, perdón. Bueno, ya el caso español lo he señalado hace un momento. Los actos imputados como lavado de activos son actos de adquisición de efectos o ganancias ilícitas. No son casos de lavado de activos. El acto de constitución de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, Comarsa. ¿Qué dice la Fiscalía en la acusación? Habría constituido la empresa Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. con el propósito de facilitar, ejecutar y encubrir actos de lavado de activos y de esta manera fingir su procedencia lícita, legitimando en el tiempo el dinero ilegal, insertándolo en el sistema financiero
incluso no habría justificado la procedencia de los 105.000 nuevos soles iniciales con los que constituyó esta empresa y su posterior ampliación de capital de 595.000 nuevos soles, empresa que fuera constituida con fecha 20 de enero de 1992. Este acto de constitución de Comarsa y su aumento de capital social se insertan dentro de un proceso o un ciclo como actos para ocultar el origen ilícito, dar un título de aparente ilicitud para que puedan ser disfrutados, o son entregados como actos para consumir el dinero, para que Santos Orlando Sánchez Paredes se convierta en accionista y en empresario minero. ¿Qué es lo que nos da el acto constitutivo de Comarsa? Y el acto constitutivo de Comarsa, tal cual se presenta, no aparece engarzado en ningún delito ciclo o en ningún delito proceso para dar un título de aparente ilicitud para que alguien lo pueda disfrutar, porque la fuente no se oculta. Banco CCC, sale el dinero. La constitución se realiza con nombre y apellido, y a lo largo de los años hasta que ha sido disuelta, Comarsa tiene como accionista, como empresario minero, a Santos Orlando Sánchez Paredes. ¿Cuál fue el título de aparente ilicitud para poder disfrutar del dinero? No aparece descrito. Uy, este es peor. El segundo acto, estamos hablando de los actos de conversión, dicho sea de paso. Desbalance patrimonial injustificado, como acción típica. Más aún se le atribuye que durante aquella época había registrado un desbalance patrimonial ascendente a la suma de 2.229.704.16 nuevos soles durante los años 1991 a 1975. Grave error de tipificación, porque pregunto, ¿el desbalance patrimonial injustificado es una acción típica o es un hecho base para construir un indicio? ¿El acto de homicidio es disparar o matar? Es evidente que el desbalance patrimonial injustificado no es un acto de conversión, porque no es un acto típico. En todo caso, sería un hecho base para constituir un indicio de cargo. Es evidente que no es típico. Y lo vuelven a repetir. Tercer acto de conversión, incremento patrimonial injustificado. Del mismo modo, se atribuye al denunciado el hecho que como persona natural con negocio propio ha registrado un notorio incremento patrimonial ascendiente a la suma de 7.506.534.17 durante el periodo 1991-2007. La pregunta es, ¿el incremento patrimonial injustificado, así como el desbalance patrimonial, son hechos constitutivos del delito? ¿Son actos típicos de lavado de activos? ¿O serían en todo caso hechos bases de un indicio de cargo? Entonces, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, bueno, acto de constitución de Comarsa. Pero desbalance patrimonial e incremento patrimonial injustificado, acciones típicas. Adquisición de 15.000 acciones de la sucesión Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Santos Orlando Sánchez Paredes compra las acciones de Comarsa de la sucesión Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Este es un excelente ejemplo. Esta adquisición de acciones en Comarsa es parte de un ciclo o de un proceso para dar un título de aparente ilicitud a un bien, o son actos de adquisición del dinero
y de apropiación del dinero y utilización del dinero para consolidar la posición de accionista y empresario minero en Comarsa, donde la descripción nos permite ubicarlo en un proceso, en un ciclo. Y más bien lo que nos da cuenta es que Santos Orlando Sánchez Paredes actúa como domino del dinero, como propietario del dinero, adquiere acciones y nuevamente con fuente de financiamiento conocida y a su nombre hasta el día que funcionó Comarsa. ¿Dónde está el ocultamiento y dónde está el título de aparente licitud? Si es un acto de lavado de activos. Esa jurisprudencia de Arequipa es muy ilustrativa en la lógica que segundo Simón Sánchez Paredes haya muerto y su madre haya heredado un patrimonio y ese patrimonio haya sido entregado. Nuevamente, ¿con qué finalidad? Si es que están acusando lavado de activos. Doctor Max, aquí vamos a recesar 5 minutos. Sí, cómo no. Reiniciamos la sesión. Señor director de debates, señor presidente, señor juez superior, es muy importante examinar cada una de las acciones típicas en función de poder distinguir si estamos frente a un lavado de activos o a un acto de apoderamiento, utilización o posesión, porque a lo largo de este proceso, casi toda la discusión, sobre todo en el tema de la prueba pericial, ha sido establecer si había un desbalance patrimonial o su otra forma de verlo, un incremento patrimonial injustificado. Es lo mismo. Hay el término contable, hay el término tributario y el que recogemos nosotros, sobre todo en el enriquecimiento ilícito. Y digo por qué es lo mismo, porque creo que fue mi colega Lucho Reina, que en alguna oportunidad señaló y que permite ver un defecto del sistema del viejo código. Recién al final, la defensa puede presentarse. Mientras que en el nuevo modelo, en el alegato de apertura, desde el comienzo el tribunal tiene la posición de las partes. En el viejo código, la fiscalía acusa, pero la presentación completa de cuál va a ser la defensa no tiene acto procesal, sino hasta el momento del alegato de cierre. Y vemos eso porque se ha discutido Ahorita, usted, las acciones usted es típicas. claro, usted es el juez para que me dijo que Silencia a la doctora Mogollón. Doctora Mogollón, su micro. No se preocupe, doctor. Entonces, decía, señor director de debates, que a lo largo del proceso o del juicio se ha discutido más que acciones típicas, lo que se ha discutido es hechos bases, porque tanto el desbalance patrimonial injustificado como el incremento patrimonial injustificado no son acciones típicas. Lo que son hechos bases, como encontrar mi pañuelo al lado del cadáver, es un hecho relevante, por cierto, pero no es el hecho de asesinato. Que yo haya amenazado una semana antes a la víctima, va a ser seguramente un hecho relevante. dime. Base para construir un indicio, pero no es la acción típica. La acción típica del homicidio es matar. Igual acá, el desbalance patrimonial, el incremento patrimonial injustificado, no son acciones típicas, son hechos bases de supuestos indicios de cargo que ya en su oportunidad me tocará evaluar. En esto de la adquisición de las 15,000 acciones de la sucesión Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, dice: del mismo modo habrían adquirido 15,000 acciones de la sucesión Persiles Sánchez Paredes, pagando para ello $350,000 con préstamos hechos por la empresa Comarsa en los años 96 y 97, por las sumas de 690,750, 198,000 nuevos soles a la cuenta de sus dividendos. Sin embargo, en el dictamen pericial de parte, informe de flujo de caja, se aprecia que estos montos fueron registrados como ingresos de renta de segunda categoría por la suma de 1.258.000
952 sin tener en cuenta los préstamos. Más allá de la evidente atipicidad por el hecho descrito, la pregunta es, en el análisis que estoy haciendo de este problema de tipicidad, ¿este hecho se engarza en un proceso, en un ciclo de ocultamiento de origen ilícito para generar un título de aparente licitud? ¿O más bien aparece como que Orlando Sánchez Paredes actúa como dueño de dinero y como dueño de dinero compra acciones para consolidar su posición de accionista y empresario minero en Comarsa? Con fuentes de financiamiento conocidas, todas registradas y sobre todo con nombre y apellido desde el momento que se es accionista hasta que ha funcionado Comarsa. ¿Dónde se describe entonces el acto de ocultamiento o el acto de generación de título de aparente licitud? Cuando por el contrario lo que se acredita, repito, es un acto de adquisición de patrimonio, de utilización de patrimonio. Adquisición de 2 vehículos a precio de $1 por cada unidad vehicular. Claro, esto sonaría muy raro si es que no se dice lo que aparece ahí. Por cierto, la Fiscalía con honestidad lo marca. Contratos de financiamiento de arrendamiento financiero lícito. Más allá de si es correcto o no, porque lo voy a trabajar en la prueba, qué significa haber comprado 2 vehículos en $1, dice la imputación, que es lo que quiero marcar ahorita. Asimismo, habría adquirido de la empresa Pomispa 2 vehículos usados, extrañamente por el precio de $1. Y luego de un tiempo fueron nuevamente vendidos a esta empresa por un monto de $172,500 americanos a través de un contrato con la empresa financiera American Leasing. Nuevamente, en esta descripción de hechos, esta adquisición de vehículos se ubica como parte de un ciclo o un proceso para ocultar el origen ilícito del dinero o como actos de apropiación, donde se arrienda a través del leasing, donde se recurre al arrendamiento financiero para la adquisición de vehículos. Vemos a un Orlando Sánchez Paredes en la acusación que utiliza un patrimonio, que utiliza dinero para disponerlo como parte de su patrimonio o para lavarlo, para encubrir un origen ilícito y dar un título de aparente licitud. Eso es lo que no vemos en ninguna de las imputaciones de lavado de activos. No vemos el delito ciclo y sí, en todo caso, los actos de apropiación, los actos de disposición de utilización que no están tipificados. Adquisición de inmuebles en el año 1996. Un acto de conversión que se atribuye al acusado Santos Orlando Sánchez Paredes es precisamente el haber adquirido el inmueble ubicado en Asia Alta, código catastral 11278 del proyecto Asia, Valle Asia, Río Omas, Asia Cañete, con fecha 16 de enero de 1996, tal como se aprecia en la ficha registral correspondiente a la partida 57.803.49, folios tanto el tomo 1235, siendo que el inmueble mencionado tiene como antecedente registral la partida correspondiente con un área de 70,000 metros cuadrados, un precio de $14,000. Con esta conducta, el acusado Santos Orlando Sánchez Paredes convirtió dinero que tiene como fuente las actividades del tráfico ilícito de drogas y lo hizo ingresar al circuito económico con la apariencia que proviene de una fuente lícita. A ello debemos tener en consideración que el cambio del patrimonio de dinero proveniente de actividades de narcotráfico por el inmueble mediante su adquisición tiene por objeto evitar se descubre el origen de estos fondos. Más allá de las palabras en concreto, ¿cuál es la ubicación de la adquisición de este inmueble en un proceso o ciclo para ocultar el origen ilícito y generar un título de aparente licitud? Más bien lo que aparece es que Santos Orlando Sánchez Paredes utiliza como propietario dinero y con ese dinero compra inmuebles. Entonces, nuevamente, acto de lavado de activos o adquisición de bienes de manera definitiva. Recibe el dinero para lavar
o recibe el dinero en la lógica de la fiscalía para generar un patrimonio, que es otra figura distinta al lavado de activos. En el año 97, por eso les decía que la adquisición de inmuebles es central. El acusado Santos Orlando Sánchez Paredes, con fecha 17 de enero de 1997, adquirió el inmueble, tal como se aprecia en la ficha correspondiente a la partida tal, obrante a fojas tal del tomo tal, que se encuentra ubicado en el proyecto La Molina, San Diego, Lima Norte, Valle Chillón, Rímac, con antecedente registral tal, siendo su extensión 70,000 metros cuadrados a precio de $17,000. Con ello hizo ingresar al circuito dinero de procedencia ilícita. ¿Con qué proceso o con qué ciclo? ¿Con qué proceso o con qué ciclo se engarza esta adquisición del año 1997? No se describe un delito, proceso o un delito ciclo, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior. Lo que se describe es que un dueño de dinero compra un inmueble que incorpora su patrimonio hasta el día de hoy. Entonces, nuevamente, ¿estamos en el delito ciclo, proceso de lavado de activos o estamos en un acto? Segundo Simón Sánchez Paredes hereda a su madre entrega un poder, con el poder se ingresa el dinero y el dinero se integra ¿para qué? Según esta descripción, para incorporar a un patrimonio. Lo que hace el inmueble del año 96 y el inmueble del año 97 es incorporar el patrimonio. Y este no es un delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Este es un caso de lavado de activos. El sueño de la fiscalía es que algún día el lavado de activos sea un enriquecimiento ilícito de particulares. En el caso de Luis Valdés Villacorta hablan, su tesis amplia, que sea sin establecer ningún tipo de origen, simplemente un patrimonio que no se puede explicar y que ese sea el delito. Pero ese no es el delito. El delito es un conjunto de operaciones financieras que tienen por propósito ocultar un patrimonio ilícito generando títulos de aparente licitud. Ese es el lavado de activos hasta el día de hoy en nuestra legislación. Y la adquisición de inmuebles del año 97 no da cuenta de ese proceso, de ese ciclo, sino más bien de actos de apropiación con la finalidad de incorporarse al patrimonio de Santos Orlando Sánchez Paredes. En el año 98, y permítanme solamente señalar, porque acá son varios, la adquisición de un inmueble en La Molina, $85,000 en el 98. Luego, el 2, la adquisición de otro inmueble en Asia Cañete, $6,250. Tercero, la adquisición de otro inmueble en Asia, $22,000. Y la adquisición de estos 3 inmuebles, nuevamente, ¿dónde se engarza? Porque miren, acá la descripción es bruta, así está. Bruta me refiero a bruto neto. Es la adquisición de 3 inmuebles, punto. Por tanto, de precio, en el año 98. Dicho sea de paso, recuerden que el delito es del 84 al 87. Del 84 al 87. Y acá estamos hablando de adquisiciones del año 98, pero son 3 adquisiciones donde se le ubica en un proceso, en un ciclo, donde se señala el origen ilícito que se iba a ocultar, donde se señala el título de aparente licitud que se tenía que generar, si son comprados con nombre y apellido, y hasta el día de hoy forman parte del patrimonio. Entonces, ¿fue dinero recibido supuestamente para lavar o nuevamente para incorporarse al patrimonio inmobiliario de Santos Orlando Sánchez Paredes? En el año 99 se repite el mismo patrón. Este es el grueso de los delitos acusados por lavado de activos.
compras de inmuebles. Yo quisiera que un momento lo comparemos con una operación estructurada de Lavajato, por ejemplo. Es evidente. Vemos ahí un proceso sofisticado de operaciones financieras, registrales, notariales, pero acá es un señor que coge su dinero y compra inmuebles. Se discute el origen de ese dinero, lo veremos en su momento. Pero lavado de activos es que yo coja mi dinero de origen ilícito y compre inmuebles para mí. Por eso el caso de Arequipa, pese a ser un caso de hurto, es muy significativo. El autor del hurto coge su patrimonio ilícito, se lo entrega a su familia y su familia lo dispone. Y la Corte Suprema dice, eso no es lavado. Veremos si es receptación. Y en España se creó esa restitución sustitutiva. Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que este sí es el más amplio. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 adquisiciones de inmuebles por las sociedades gananciales. Cuidado, ¿no? Por las sociedades gananciales formada por el señor Santos Orlando Sánchez Paredes y su esposa, todos comprados registralmente, notarialmente, con nombre y apellido, y hasta el día de hoy forman el patrimonio de mi patrocinado. Nuevamente, ¿dónde está el delito proceso? ¿Dónde está el delito ciclo? ¿Dónde está ese origen ilícito que se quiere ocultar? ¿Dónde están los títulos de aparente licitud? Y más bien lo que da cuenta es de que el patrimonio de Santos Orlando Sánchez Paredes utiliza su dinero para comprar inmuebles que incrementan su patrimonio. ¿Discutiremos su origen? Sí. ¿Pero es lavado de activos o es esa adquisición de bienes que no fue recogida conforme señalaron las convenciones y que se trabaja más bien a través de la pérdida de dominio, por cierto, como la mayoría de países? En la mayoría de países, señor presidente, señor director de bases y señor juez superior, no se ha tipificado el delito de adquisición, posesión y utilización. Sí se ha tipificado el lavado de activos y luego el resto se ha dejado con otras figuras como la pérdida de dominio. Esta imputación, participación social en la empresa Corimarcas. Por eso les dije cuando comenzamos con los antecedentes de este caso que fueron más de 100 personas jurídicas. Por cierto, casi todas archivadas. A nadie le abrieron procesos salvo a Comarsa, a Pomispa, a Señor de los Milagros y a Zuni en el caso nuestro. Pero ¿cuál es la imputación de acto de conversión? Por otro lado, se atribuye al acusado Santos Orlando Sánchez Paredes el haber ingresado dinero de procedencia ilícita en la adquisición del 42.5% de participación social en la empresa Corimarcas por 265.250 soles, pese a que durante ese periodo registraba un incremento injustificado como persona natural sin negocio, conforme al informe contable 07, bueno, al cual vamos a trabajar muchísimo, por cierto. La misma que obra a folios tanto, del tomo tanto, concretamente a folios tanto, del tomo tanto, así como de la ficha registral del acta de constitución de Corimarcas, con el que se acredita la participación societaria del acusado, quien ostentó 85 participaciones. Señores miembros de la sala, esta participación, esta compra de participaciones de la empresa Corimarcas, Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada, ¿en qué proceso o ciclo de lavado de activos se engarza? ¿Dónde se atribuye en esta imputación, porque acá tendría que estar el hecho, dónde aparece que
la adquisición de estas 85 participaciones forma parte de un ciclo, forma parte de un proceso, se tuvo que ocultar el origen ilícito y dar un título de aparente licitud. O más bien da cuenta que Santos Orlando Sánchez Paredes utiliza su patrimonio para comprar participaciones en una empresa minera para consolidar su actividad empresarial minera, que es la que ha desarrollado a lo largo de los años, a partir de 1991 hasta la fecha. Nuevamente adquisición de un terreno, 106 hectáreas en San Pedro hacia Cañete. Este es el caso donde se recurre a la figura de la simulación, donde interviene inicialmente Elber Vázquez Peláez, Santos Orlando Sánchez Paredes compra a través del Elber Vázquez, luego le transfiere simuladamente a Jesús Belisario Esteves Ostolaza y luego queda en el poder de Santos Orlando Sánchez Paredes. La simulación puede ser considerada parte de un ciclo o parte de un proceso, sí, puede ser considerada parte de un ciclo y un proceso, si es que vienen otros elementos que lo acompañan. Pero acá, más bien como el resto de imputaciones queda cuenta que Santos Orlando Sánchez Paredes utiliza dinero de su propiedad para adquirir bienes e ir fortaleciendo su patrimonio inmobiliario. Patrimonio que tiene hasta la fecha. Haber inyectado dinero a SUNY Sociedad Anónima por el monto de 265.013.99. Del mismo modo se atribuye el haber inyectado dinero en la empresa SUNY por la suma cercana a 265.013.99, donde llegó a obtener el 33% de la participación social entre los años 1991 a 1996. La misma que pese a registrar pérdidas fue mantenida en el tiempo pese a no ser rentable. Nuevamente, esta inversión en SUNY, ¿dónde aparece conectada a un proceso o a un ciclo? ¿Dónde aparecen nuevamente las características de lavado de activos que estamos invocando? Nuevamente, ¿de qué da cuenta? De un factor común. Santos Orlando Sánchez Paredes utiliza su patrimonio para hacer inversiones. De eso da cuenta. Lo que él realiza son actos de disposición patrimonial definitivos, no lavados o preparados para alguien. Eso no es lo que aparece en este caso. Haber constituido la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Señor de los Milagros Trujillo. Ese es otro acto de lavado. También habría constituido la empresa Señor de los Milagros de Responsabilidad Limitada con el propósito de dedicarla a la actividad minera. Sin embargo, sin motivo aparente, discúlpeme, pero que no pueda resistirme, ya lo diré largamente, tantas veces quise señalarlo, la ley de minería prohíbe que solamente una persona natural sea titular de una concesión minera y por eso obliga a constituir personas jurídicas. Por eso se llama Sociedad Minera de Responsabilidad Legal. Eso dice el Código Minero. Uno solo, persona natural, no puede ser dueño de una mina. Tiene que constituirse una sociedad. Pero bueno, eso lo explicaré más adelante. Lo cierto y lo concreto es que la constitución de Señor de los Milagros Trujillo, en la lógica de la Fiscalía, que solo se dedicó a alquilar, a pagar, alquilarle a Comarsa la concesión minera que explotó Comarsa, nuevamente, ¿dónde se engarza en un delito proceso o un delito ciclo? Discúlpenme que sea tan largo y reiterativo, pero son un montón de imputaciones de lavado de activos. Entonces, aquí, ¿dónde aparece proceso? ¿Dónde aparece ciclo? ¿Dónde aparece ocultamiento de un origen ilícito? Y el título de aparente licitud. Por ejemplo, acá también está Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Y lo que voy marcando desde ya, para que su alegato sea un poco más corto. Él no es autolavador,
porque él no está en el delito fuente. Él sería lavador, porque recuerden que en el delito fuente a Bayóvar, Persiles, Orlando y Manuel, no Wilmer. Entonces Wilmer sí sería lavador. Wilmer tendría que lavar, darle un título de aparente licitud para entregárselo al delincuente, al narco, para que lo disfrute. En este caso tendría que ser Orlando Sánchez Paredes. ¿Cómo? ¿En qué momento de la acusación se dice y le permitió? Por eso acá se ha construido al margen del tipo penal. Este es un caso de si hay incremento patrimonial o no hay incremento patrimonial. Un enriquecimiento ilícito de particulares. Acá no hay cuenta, pues, de un proceso, de un ciclo. Acá lo que hay es nuevamente que un señor utiliza su patrimonio para constituir una empresa. Y en este caso, realizar el alquiler, un contrato de alquiler de una concesión minera. El contrato de alquiler fue simulado, no ha sido real. Existe la concesión con nombre y apellido. La concesión está identificada. El contrato de arrendamiento formalizado. La operación minera realizada. ¿Cuál es el acto de ocultamiento y cuál es el título de aparente licitud? ¿O son actos de disposición patrimonial de propietarios de capitales? La constitución de Pomispa. Finalmente se le atribuye el haber constituido la empresa Pool de Maquinarias Industriales Santa Patricia Pomispa, solo para obtener los efectos y ganancias percibidas por Comarsa, a la cual cobraba por el alquiler de maquinarias y servicios, y además era su único cliente, pese a estar conformada casi por los mismos socios, teniendo en común a la empresa American Leasing para celebrar los contratos de arrendamiento financiero. Se constituyó se constituyó Pomispa para alquilar maquinarias y servicios a un mismo cliente. Pomispa está formada por casi los mismos socios y utilizan los servicios de American Leasing para el contrato de arrendamiento financiero. ¿Dónde entra Pomispa, la constitución de Pomispa, en un delito proceso, en un delito ciclo? ¿Dónde se describe el delito proceso, el delito ciclo, el origen ilícito que hay que ocultar y el título de aparente licitud? O nuevamente lo que da cuenta son actos de disposición patrimonial de propietarios, son actos de disposición patrimonial de empresarios. ¿De qué da cuenta esta imputación de Pomispa? Acá ya se varía de conversión a ocultamiento. Hasta acá son las imputaciones de conversión. Ahora viene la imputación de ocultamiento. Ocultamiento del patrimonio adquirido como consecuencia de haber duplicado sus ingresos de alquiler en declaraciones ante SUNAT. Señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, sea conversión, sea transferencia, sea ocultamiento o sea tenencia, tienen que ser etapas de un proceso ciclo. De un proceso ciclo que, por cierto, no es un elemento criminológico, porque el tipo penal habla de proceso. Hemos visto para eso toda la legislación de lavado de activos, el que participe en el proceso. El lavado de activos típicamente, normativamente es un proceso. Eso de que las etapas son cuestiones criminológicas, bueno, la criminología es hecho. Yo soy tridimensionalista, el derecho es realidad, valor y norma. Es evidente que tras toda norma tiene que haber una realidad. El hecho de que haya una realidad no quita que no existe norma. Lo cierto es que
en cualquiera de sus etapas, acá empezamos con ocultamiento, tiene que estar engarzada, si es lavado de activos, en un proceso o ciclo que estamos reiteradamente encontrando que no hay. Entonces, me pregunto si en las declaraciones juradas de impuestos puede ocultarse, porque la acción típica de ocultamiento implica un ciclo o un proceso. Y acá lo que habla concretamente es que en una declaración jurada de impuestos se han declarado ingresos por concepto de alquiler, rentas por alquiler, y que esas rentas tienen errores y que motivaron declaraciones rectificatorias. Declarar impuestos por arrendamiento de maquinarias y realizar declaraciones rectificatorias da cuenta de un proceso, de un ciclo, da cuenta de un ocultamiento, de un origen ilícito, y qué título de aparente licitud genera. Porque todo el delito de lavado de activos busca generar un título de aparente licitud. Ocultamiento, esta imputación sí, yo creo que marca mucho lo que vengo sosteniendo, que estamos muy alejados de la norma y del tipo penal. Miren, por favor, ocultamiento del origen del patrimonio al pretender ocultar el flujo de caja. También se le atribuye estar ocultando su verdadero flujo de caja al señalar por intermedio de su informe pericial de parte que es de 1.668.629 nuevos soles en el año 1996, cuando en realidad dicho concepto corresponde a facturas giradas por la empresa Comarsa. Dios mío, un acto de lavado de activos en un informe pericial de parte. ¿Los actos de lavado de activos no se realizan en el sistema financiero? ¿Dónde se realizan los actos de lavado? Es en el sistema financiero, no es en un proceso penal y en un informe pericial. Pues será fraude procesal, será falsedad, pues serán 1.000.000 de cosas. Pero que se acuse por 25 años de cárcel por lavado de activos, porque la imputación es que en el informe de parte no se pone el verdadero flujo de caja, eso es peor que desbalance patrimonial y que incremento patrimonial no justificado. ¿Qué acción típica? Vamos a cerrar la sesión de la fecha, doctor, para continuar el día de mañana. Comenzamos un momentito, doctor, para ver la 2:30 el día de mañana. Estamos convocados todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un momentito, por favor, un momentito. Tenemos apertura a las 2:30, así es que mañana comenzamos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde. ¿Escucharon, doctor? ¿Aló? Doctora Morales, ¿me escucha usted? Sí, señor, a las 3 de la tarde el día de mañana. Vamos a estar un poquito con el corre-corre, solamente una apertura por 3:10, por favor, ¿ya? Porque empezamos a las 2:30, 3:10 el día de mañana. 3 y 10. Bien, bien, señor. Buenas tardes. Buenas tardes.